Vamos a hacer una breve oración y luego vamos a entrar en materia. Eh, eh, Agradecido al Señor por esta oportunidad de poder estar con ustedes, poder reunirnos de esta manera, de manera virtual, para recibir la palabra del Señor, recibir la enseñanza, recibir lo que el Señor a través de la palabra nos quiere mostrar, nos quiere hacer ver. Y como siempre hacemos, apelamos a la ayuda y a la guía del Espíritu Santo para que, bueno, sea el Señor tomando el control de todo, sea el Espíritu Santo tomando el control de todo y sea Él hablándonos a través de la palabra. Así que bueno, me acompañan en una breve oración de apertura. Vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias por este momento. Gracias te damos por esta oportunidad de poder estar conectados, de poder recibir tu palabra, de poder oír tu voz. Gracias te damos por este tiempo. Bendigo a mis hermanos que hoy se han podido conectar. Señor, gracias te doy por cada uno de ellos. Y juntos te pedimos, Espíritu Santo, que tomes gobierno de esta clase, que tomes gobierno de esta conexión y que todo lo que hoy compartamos, Señor, sea tu Espíritu Santo ministrándonos, trayendo revelación, trayendo entendimiento. Nuestro corazón está dispuesto, nuestra mente dispuesto a recibir todo lo que viene de ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en la materia número 15. Ya ahí nuestra hermana Eli va a estar seguramente grabando la clase. La materia 15 tiene como título miembros de la iglesia local, miembros del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de este tema, ¿no? Acerca de la membresía en el cuerpo de Cristo y la membresía en una iglesia local. Y vamos a hablar acerca de este tema que es muy importante, la membresía. Muchas veces se ha malinterpretado el tema de la membresía dentro de las congregaciones. Pero a la luz de la palabra vamos a entender un poco más qué significa ser miembros del cuerpo de Cristo y ser miembros de una iglesia local y ser miembros de la iglesia global, ¿no? Bueno, cuando esté preparado el Power y nuestra hermana esté en condiciones de proyectarlo, vamos a proyectar algunos puntos que me gustaría compartir con ustedes. Pero quiero comenzar dando lectura con ustedes allí en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 5. Acompáñenme, por favor. Este versículo a modo de apertura, libro de Hechos, capítulo 16, verso 5, dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Lo vuelvo a leer. Hechos capítulo 16, verso 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Cuando nosotros vemos todo el movimiento a partir de el día del Pentecostés, en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 1, a partir de ahí, yo voy a hacer todo un relato para ir conectando lo que quiero compartir con ustedes. Hechos capítulo 2, verso 1, comienza todo un movimiento, el movimiento de la iglesia. Antes de la cruz, escúchenme bien, antes de la cruz, la iglesia en sí, como tal, como la conocemos hoy nosotros, no existía. La primera vez que se menciona la palabra iglesia es allí cuando Pedro tiene la revelación acerca de la persona de Jesús. ¿Recuerdan eso, no? Cuando Jesús le dijo, esta revelación no te la dio
no la recibiste de hombre, sino que la recibiste de mi Padre. La revelación de que Jesús es el Cristo. Y Jesús le dice a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí aparece la primera palabra, mención de la iglesia. Como una idea, como un pensamiento que todavía no se había concretado. ¿Sí? Aparece iglesia como un pensamiento de Dios que todavía no se había hecho realidad. ¿Cuándo comienza la iglesia a aparecer, a surgir? Ese pensamiento de Dios comienza a hacerse real, concreto, específico, después de la cruz. Porque después de la cruz viene el día del Pentecostés, Hechos capítulo 2. Analicemos Hechos capítulo 2 desde el contexto. Hechos capítulo 2 dice que se estaba celebrando la fiesta de las Pascuas, la fiesta de los panes y levadura, las fiestas donde se reunía todo el pueblo judío, se reunían para celebrar la fiesta. Dice que en ese día donde había mucha gente congregada en Jerusalén, se derrama el Espíritu Santo sobre toda carne. Ahí se cumple la profecía del libro de Joel, capítulo 2, cuando el profeta Joel profetiza tiempos atrás, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Bueno, esa profecía de Joel capítulo 2 se cumple en Hechos capítulo 2. A partir de ahí comienza a surgir el movimiento de la iglesia. La iglesia comienza a emerger. Ya la iglesia no es un pensamiento, un pensamiento de Dios, sino que ahora la iglesia es algo real, concreto, es la iglesia real. Comienza a surgir la iglesia del Señor. ¿Sí? La primera iglesia que se constituye, la palabra iglesia, anótelo por ahí, la palabra iglesia deriva de la palabra eclesia, que significa asamblea o reunión de personas. Entonces, en Hechos, capítulo 2, comienza a reunirse la gente, comienza a haber como podemos decir esta expresión, una juntada, se empiezan a juntar los creyentes, aquellos que creían en el mensaje del Evangelio, aquellos que habían recibido el Espíritu Santo, ¿sí? Aquellos que habían, porque en el derramar del Espíritu Santo comienza a haber la primera, permítanme decirlo de esta manera, la primera camada de nuevos creyentes, la primera camada de nuevos nacidos, ¿sí? Los primeros nacidos en la fe por el Espíritu, porque el Espíritu Santo se había derramado, y estos creyentes comienzan a reunirse, y el lugar de reunión no era un problema antes, en Hechos capítulo 2 en adelante. Ustedes se van a encontrar que en todo el capítulo, en todo el libro de Hechos, el lugar donde se reunían los creyentes no era un problema. O sea que los creyentes, los primeros cristianos, se reunían en los hogares. Ellos se reunían en donde había oportunidad para reunirse, ellos se reunían para predicar la palabra, para ser discipulados, para alabar al Señor. Eso podía ser en una casa, eso podía ser, no sé, en la puerta de un lugar, en un pórtico, eso podía ser en las plazas, eso podía ser, porque el lugar físico no era un problema para los cristianos del primer tiempo. Ellos anhelaban estar juntos, ellos querían estar juntos, esa era su preocupación, estar juntos, porque en esa reunión, en esa eclesia, en esa iglesia, reunión de los santos, de los creyentes, ellos podían compartir de la fe, podían nutrirse unos con otros, y si había reunión, y si había una oportunidad de reunirse, ellos la aprovechaban. Mire qué distinto que es hoy, ¿no? Hoy, si no está el templo, no nos reunimos.
¿vio? Hoy tenemos una mentalidad muy templista, ¿vio? Cuando nosotros tenemos que romper eso, eso no tiene que ser un problema para nosotros. Lo que nosotros debemos cuidar es la comunión y el anhelo de estar juntos, aprovechar cada oportunidad para estar juntos, para que en esa reunión podamos nutrirnos y crecer juntos. Hago esta breve introducción para entender, porque en Jerusalén era la primera iglesia local. Escúcheme bien. La primera iglesia surgió en Jerusalén. Me gustaría, si podemos proyectar ahí la primera imagen como título, la que tiene el título. En Jerusalén surge la primera iglesia. Luego, por causa de la persecución, los cristianos de Jerusalén comenzaron a esparcirse en todo el mundo conocido. Y ahí comienzan a surgir iglesias locales en distintos puntos cardinales del mundo conocido. Cuando nosotros, ahí tenemos como título, miembros de la iglesia local, miembros del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros nacemos a la vida nueva, cuando nosotros nacemos a la vida de Cristo, automáticamente somos añadidos a la iglesia, por voluntad de Dios. Somos añadidos a la iglesia. Somos añadidos a la iglesia global, primeramente. Y ahí pasamos a la segunda imagen. A la iglesia global. Cuando nacemos de nuevo, al momento en que en nosotros se produce el nuevo nacimiento por el Espíritu, cuando nacemos a la vida de Cristo, automáticamente nosotros pasamos a ser miembros de la familia de Dios, pasamos a... esta familia está integrada por distintas personas de distintas partes del mundo, miembros del cuerpo de Cristo. Esto es la iglesia global, esto es la iglesia universal. Aclaro, la iglesia universal, no estoy hablando de la iglesia universal que ustedes conocen, estoy hablando de la iglesia global, de la iglesia que está en todo el mundo. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nacemos a la vida de Dios, a la vida de Cristo por el Espíritu, somos automáticamente añadidos a la iglesia global, a la iglesia universal del Señor, a la gran familia de Dios, a la gran familia que está en todo el mundo, en todo el globo terráqueo, a nivel global. Somos añadidos. Entonces, primero somos miembros de una iglesia global. La importancia y ser conscientes que nosotros no estamos aislados de los demás miembros del cuerpo de Cristo dispersos en el mundo, sino que estamos unidos por una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios y Padre de todos, una misma esperanza. Eso nos une a la iglesia global. Allí en Romanos capítulo 12, verso 5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo en todo el mundo, disperso en todo el mundo. Los hermanos que están en China, los hermanos que están en África, los hermanos que están en Egipto, los hermanos que están en Israel, los hermanos que están en Chile, los hermanos que están... Y podemos nombrar muchas naciones. Pero cuando nacemos a la vida de Cristo, cuando nacemos de nuevo, el nuevo nacimiento por el Espíritu en nosotros, somos incluidos, añadidos a la iglesia global, donde no hay nación, donde no hay lengua, donde no hay raza, somos todos uno, hermanos en Cristo. ¿Sí? Entonces debemos tener una conciencia global de que somos parte de una iglesia mundial. Que esto no tiene nada que ver con carteles, esto no tiene nada que ver con
con instituciones. Acá no estamos hablando de instituciones, de carteles, estamos hablando de la iglesia global, la familia de Dios, en la cual todos somos parte. Los nuevos nacidos somos parte. Aquellos, como dice San Juan capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Bueno, todos los hijos de Dios son añadidos por la voluntad de Dios a la iglesia global. Ahora tenemos una gran familia, hay una hermandad que nos une a esa iglesia. Entonces, somos parte de una iglesia global. Por eso, si bien hay instituciones que nos diferencian en nombres, en costumbres, hay costumbres, culturas distintas, pero si todos hemos nacido por la fe, por haber recibido a Cristo en nuestro corazón, por el Espíritu, nacemos a la vida nueva en Cristo, somos miembros de la iglesia global. Indistintamente si somos de diferentes culturas, si hablamos de otro idioma, la iglesia global se compone de muchas culturas, de muchos lenguajes, de muchas personas diferentes. Pero somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Por eso nosotros no podemos ver como rivales o como ajenos a aquellos hermanos en la fe de otros pueblos. Ellos son nuestros hermanos. Si nacieron de nuevo, si la vida de Cristo está en ellos, son parte de la misma iglesia a la cual yo soy parte. Entonces ahí somos hermanos, por eso nos decimos hermanos. ¿Entiendes? Si bien la costumbre cambia, las culturas cambian, pero si hay un nacimiento en Cristo, somos hermanos en la fe y somos todos miembros de la misma iglesia, la iglesia global que está siendo edificada, a la cual el Señor Jesucristo va a venir a buscar. La iglesia global, somos miembros de esta iglesia. Por lo tanto, eso en nosotros va a recaer sobre nosotros una responsabilidad, porque yo no soy un miembro aislado. Con esto nosotros tenemos que saber y tener conciencia de que Dios es un Dios que es un Padre, es un Dios familiero, por así decirlo, ¿no? Es un Dios que le gusta estar en familia, porque somos parte de la familia de Dios, una familia grande, gran familia de Dios. Pasamos a la segunda imagen. Entonces, entendiendo que somos parte de una iglesia global, también nosotros somos miembros de una iglesia local. La familia de Dios es tan grande y tan diversa que no se puede reunir en un solo lugar. Es imposible que todos los cristianos nos reunamos en un lugar porque no hay espacio físico que pueda contener. Entonces, por ello cada localidad, cada ciudad, cada nación tiene su congregación local, su congregación local donde los miembros de la iglesia global se reúnen en una localidad, en una geografía específica, se reúnen los hijos de Dios, se reúnen aquellos nuevos nacidos para recibir la palabra, para adorar a Dios, y este grupo de hijos de Dios se los conoce como la iglesia local. La iglesia local que está ubicada en una localidad específica, en una geografía específica, en una nación específica, en una provincia, en un estado. Allí hay un grupo de hijos de Dios reunidos en una franja horaria distinta a la nuestra, pero se reúnen para adorar a Dios, para recibir la palabra. Me gustaría que podamos leer 1 Corintios. Ahí yo le puse, a modo de ejemplo, 3 pasajes de la Escritura
para que podamos ver esto. Primera de Corintios capítulo 1, verso 2. En verdad, hay un error de tipeo ahí. Primera de Corintios capítulo 1, verso 20. 20 y 21. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice, yo voy a leer estos tres pasajes y ustedes me van a decir qué es lo que hay en común en esto. Primera de Corintios capítulo 1, verso 20 y 21 dice, a ver, ¿estamos bien? Vamos a leer, sí, Hechos, vamos a leer Hechos capítulo 11, Hechos capítulo 11, después vamos a leer Corintios, vamos a leer Hechos capítulo 11, así lo leemos en un orden bien prolijo. Hechos 11, 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Capítulo 2. Dice, yo voy a leer solamente algunos versículos, al principio de algunos versículos. Dice, Apocalipsis 2, 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfesos. Después, el verso 8, Apocalipsis 2, 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Apocalipsis 2, 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Apocalipsis 2, 18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Acá en Apocalipsis capítulo 2 lo que quiero resaltar es lo siguiente. Escribe a la iglesia en Éfeso. Escribe a la iglesia en Esmirna. Las distintas iglesias a la cual se le fue enviada una carta. ¿Por qué le hago mención en esto? Porque esas iglesias eran iglesias locales, eran iglesias, congregaciones locales, donde un determinado grupo de cristianos se reunía para alabar al Señor, pero que estaba conectada por la misma palabra, estaba conectada por una palabra, estaba conectada por un mismo Dios, una misma fe. Eran distintas iglesias ubicadas en distintos puntos cardinales, en distintas geografías, con distintas costumbres, con distintos lenguajes, con distintas culturas, pero las unía una misma fe, las unía un mismo Dios, las unía una misma palabra. Eran miembros de la iglesia local, pero también eran miembros de la iglesia global. Lo podemos ver también en la Escritura. En Hechos, capítulo 11, como dimos lectura recién, dice que la iglesia que estaba en Jerusalén escuchó la noticia de lo que estaba pasando en Antioquía y mandaron a Bernabé. Bernabé termina consolidando, afirmando a los hermanos de Antioquía, y en Antioquía surge una iglesia local.
ahí podemos ver cómo dos iglesias se conectan. La iglesia de Jerusalén con la iglesia de Antioquía. Son dos iglesias que reciben el mismo evangelio, reciben la misma palabra, el mismo Dios, aunque están en distintos puntos cardinales, distintas geografías, están unidos por la misma fe, el mismo mensaje, el mismo Dios. Eso quiero que veamos, ¿sí? Que cuando ustedes vean en la Escritura, que cuando veamos en la Escritura que se hace mención a la palabra iglesia, hace alusión en dos sentidos, la iglesia global y la iglesia local. Bueno, nosotros pertenecemos a las dos, a la iglesia global, pero también somos miembros de una iglesia local. Pasamos a la próxima imagen para ir avanzando un poco más. Las primeras iglesias comenzaron a surgir a partir del movimiento del Pentecostés. El día del Pentecostés comienza a surgir un movimiento, como dijimos al principio. En el día del Pentecostés solamente había una sola iglesia, la iglesia de Jerusalén. Pero más adelante comenzamos a encontrar en distintas ciudades, Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, Pablo le escribe a la iglesia de Filipos, Pablo le escribe a la iglesia de Colosas, Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios. Esas eran localidades donde había una iglesia. Por causa de la persecución, los cristianos que estaban en Jerusalén comienzan a movilizarse a otras ciudades, a predicar el evangelio y comienzan a surgir distintas iglesias locales. Comienzan a surgir distintas iglesias locales, pero nosotros debemos saber que esas iglesias locales están conectadas y son iglesias que están conectadas a un mismo Dios, a un mismo mensaje, a una misma fe, y lo único que nos separa son las localidades. Pero somos todos miembros de una sola iglesia, la iglesia gloriosa del Señor, que está dispersa en todo el mundo. Somos miembros de esa iglesia, la iglesia global. Pero también estamos en un territorio, en una localidad. Ahora, como miembros, y acá donde quiero entrar en tema fuerte también, como miembros, la Escritura dice que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y que así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero todos los miembros forman un solo cuerpo, así también hay muchas localidades, muchas iglesias locales, pero todas esas iglesias locales conforman al cuerpo de Cristo. O sea que nosotros no... La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo no está solamente en Roca. La iglesia, el cuerpo de Cristo, está en Centenario, está en Godoy, está en Huergo y está en las distintas localidades donde haya nuevo nacido. Todas esas localidades hacen al cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia que está en Roca es un miembro del gran cuerpo de Cristo a nivel global. ¿Me explico? La iglesia que está en Centenario es un miembro del gran cuerpo de Cristo a nivel global. Entonces, el cuerpo de Cristo es conformado por las distintas iglesias locales de nuevos nacidos, congregaciones donde hay nuevos nacidos. La vida en comunidad es importante. Nosotros no podemos concebir un evangelio desconectado de la iglesia. Cuando nacemos a la vida de Cristo, somos automáticamente añadidos a la iglesia. Nosotros no podemos vivir aislados de la iglesia, porque somos miembros de la iglesia. Y necesitamos a la iglesia como la iglesia necesita de cada miembro. Entonces, ahí viene la importancia de congregar, ahí viene la importancia de estar reunidos, ahí viene la importancia de poder
tener una conciencia de cuerpo, de familia. Como miembros del cuerpo de Cristo, nos debemos unos a otros. O sea, no porque yo sea cristiano, no me tiene que interesar lo que le pasa a los hermanos de Centenario. No, al contrario, yo me debo a los hermanos de Centenario y los hermanos de Centenario se deben a mí. Porque como dice la Escritura, todos los miembros van concertados, van creciendo juntos. Esto lo hace mención el libro de Efesios. Cuando dice, allí en el libro de Efesios capítulo 4, verso 16, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese pasaje es clave, Efesios capítulo 4, verso 16. Aparece la palabra miembro. Usted fíjese que los miembros están concertados, dice, concertados y unidos. Esto que me da a entender que cada cristiano nuevo nacido, aquel que ha nacido verdaderamente a la vida de Cristo, no vive una vida aislada de la iglesia, sino que nos debemos unos a otros. Nos debemos unos a otros. Y esa es la responsabilidad del miembro, tanto en la iglesia local como en la iglesia global. No porque Godoy esté del otro lado, no, Godoy no se debe a Roca, o Roca no se debe a Godoy. Al contrario, como hay una misma vida operando en mí y la misma vida operando en los hermanos de Godoy, nos debemos mutuamente, porque estamos unidos, somos miembros del mismo cuerpo. ¿Me explico? Entonces, debemos estar bien concertados, bien unidos, porque es la manera en que vamos a crecer. Por eso estamos nosotros predicando reconciliados en el poder del uno. Porque necesitamos nosotros reconciliarnos, que más allá de que estemos en distintas localidades, en distintas ciudades, en distintos pueblos, nosotros estamos unidos, somos uno en Cristo, por la misma vida que opera en ustedes y en mí. Entonces nos debemos, hay un deber mutuo. Yo me debo a ustedes y ustedes se deben a mí. Me encanta el ejemplo que da el apóstol Pablo del cuerpo. El apóstol Pablo da el ejemplo del cuerpo. Ahí lo dimos lectura, ¿no? En Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo. Usted imagínese, la mano derecha se quiere desvincular del cuerpo. ¿Cómo va a quedar la mano derecha? Va a quedar seca, no va a tener vida. La mano derecha necesita de la mano izquierda. Y la boca necesita de las dos manos, porque en la actividad propia de cada miembro todo el cuerpo va creciendo. ¿Me explico? Entonces, los miembros se necesitan mutuamente. Hay una dependencia de los miembros. ¿Sí? Y acá viene la responsabilidad de los miembros del cuerpo. Y acá donde quiero entrar también en la responsabilidad de los miembros, tanto a nivel local como a nivel global. Así como hay responsabilidades, también hay beneficios, pero vamos a tocar algunas responsabilidades de los miembros. Podemos decir, una de las responsabilidades de los miembros del cuerpo es asistir y participar en las reuniones, orar por la iglesia, orar, dar apoyo material a la iglesia local, estar dispuesto a servir. Y hay una pregunta ahí ¿qué otras responsabilidades podemos sumar? Hermanos, cuando vemos familias que congregan esporádicamente, que faltan sin dar motivo justificativo, mire, nosotros no estamos
para controlar la vida de las personas. Pero si entendemos que somos miembros del cuerpo de Cristo, vamos a entender que nos dependemos de cada uno, que nos debemos, que yo me debo a ustedes y ustedes se deben a mí, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos miembros de una misma familia, somos miembros de una misma iglesia. Por lo tanto, hay un deber. Yo no puedo dejar de congregar sin decir los motivos. Yo no puedo dejar de orar, porque sí. Es mi deber brindar apoyo material, económico a la iglesia local y a la iglesia global. Porque a través de mi aporte generoso, voluntario, responsable, yo puedo hacer que la iglesia local se sostenga, yo puedo hacer que el evangelio se expanda, yo puedo hacer que muchos misioneros salgan al campo a llevar el mensaje del evangelio. Mire, hermano, yo he conocido hermanos que tienen el llamado a las misiones, pero como están en una iglesia local donde no hay una responsabilidad de apoyo económico, muchos misioneros están truncados en su propósito y en su llamado. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que si entendemos que somos miembros del mismo cuerpo, somos miembros de la misma familia, hay un deber, pero esto no es una obligación de hombre, esto tiene que ser entendido, hay un deber. Yo me debo a la iglesia, yo me debo a mi hermano, me debo en mi ayuda, debo orar, debo participar de las reuniones, debo estar dispuesto a servir, debo estar dispuesto a colaborar, porque eso es una responsabilidad de cada miembro. Como recién Efesios claramente dimos lectura, Efesios claramente dice, Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. Si cada miembro del cuerpo de Cristo es responsable en lo que tiene que hacer, hermanos queridos, vamos a crecer de una manera exponencial, no solamente en términos edilicios, sino en términos de expandir el mensaje del evangelio, en crecer, en llevar el mensaje, en conquistar muchas almas, en ganar muchas almas para el Señor. Pero esto requiere de la responsabilidad de cada miembro. Avanzo porque el tiempo me queda poco. Beneficios. Amados, no sé si me escuchan bien. Se ve que el maestro Marco ha tenido inconveniente y se cortó la transmisión. Bueno, como ustedes saben, y hablando de la iglesia, ¿no? Hablamos de los beneficios y la responsabilidad de los miembros, ¿sí? Hasta que se conecte el maestro Marco, los beneficios y las responsabilidades de los miembros. ¿Cuáles son esos beneficios? Ahí tenemos la plaquita y podemos darle lectura a alguno, no sé si lo alcanzan a ver, luego seguramente el material se va a subir, pero dice apoyo, compañerismo con otros, hermanos en Cristo. Ahí se unió nuevamente el maestro Marco, a ver. Uno de los beneficios y responsabilidades de los miembros es el apoyo y compañerismo con otro miembro de Cristo. Creo que esto lo podemos ver, creo que los que estamos conectados podemos ver cuando surge una necesidad en medio de los hermanos, cómo otro va a ayuda en oración, porque eso es el compañerismo entre nosotros, camaradas, y creo que esto es un punto muy importante, ¿no? Y porque acá se hace la unión del ser compañero, el apoyo para el otro, como la gran familia de la fe. Otro
Otro de los beneficios es la participación en la cena del Señor. Evangelista No Damaris, sé. antes de avanzar un poquito más lo otro, Sí, déjame porque contar un justo se poquito salió más en esto. ahí para. Sí. Cuando dice apoyo y compañerismo con otros hermanos en Cristo, la palabra en el libro de Eclesiastés dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, porque si cae uno lo levantará el otro. La importancia de estar juntos, la importancia de poder estar juntos para ayudarnos mutuamente. Esto es importante, por eso cuando los beneficios del estar reunidos, del estar juntos, que podamos verlo, que podamos saber que yo no estoy solo. Muchas veces nos sentimos solos, pero una cosa es sentirse solo y otra cosa es estar solo. La soledad es un peligro. El diablo se aprovecha de la soledad. Entonces, como Dios sabe que el diablo se aprovecha de la soledad, nos incluye en una familia para que no estemos solos, para que podamos estar acompañados, contenidos, para que podamos estar asistidos. Bueno, como segundo beneficio, participar de la cena del Señor. Si bien nosotros muchas veces hemos dado esa apertura para que muchas familias participen de la cena del Señor, pero la cena del Señor, puntualmente, específicamente, es para los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el miembro del cuerpo de Cristo se supone que es una persona entendida, es una persona que es responsable y que ha nacido a la vida de Cristo. Entonces, es un beneficio que el miembro del cuerpo de Cristo tiene al participar de la congregación local, de la iglesia local. Otro de los beneficios que tenemos como miembros de una iglesia local y de la iglesia global es aprender de la palabra de Dios, saber que la palabra puede ser, la podemos recibir al estar juntos, al estar reunidos, podemos escuchar la palabra, podemos poner en práctica la palabra. Y esos son algunos de los beneficios. Yo le hago la pregunta a ustedes, hermanos, ¿qué otros beneficios podemos sumar a esta lista? ¿O qué otras responsabilidades me pueden, no sé si alguno se anima a poder decirme una responsabilidad? Estas son algunas, no son todas. Son algunas responsabilidades y algunos beneficios. ¿Qué otro beneficio se les viene a la mente? Beneficios de congregarnos, beneficios de participar de la iglesia local. El miembro del cuerpo de Cristo se deleita con sus pastores, escucha a sus pastores, tiene comunión con sus pastores. Entonces, hay hermanos que uno dice hermano a veces por respeto, pero no es que tenemos que diferenciar quiénes son hermanos y quiénes no. Los hermanos son los nuevos nacidos y que hacen la voluntad de Dios. Jesús fue muy determinante en esto y dijo, mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Hay hermanos que congregan, hay personas que congregan, mejor dicho, pero que no han nacido de nuevo. Entonces, como no han nacido de nuevo, no pueden disfrutar de los beneficios de ser parte de la iglesia global y de ser parte de la iglesia local. Pero tampoco le podemos demandar responsabilidad, porque no nacieron de nuevo. Como no nacieron de nuevo, no le puedo demandar responsabilidad. Entonces hay hermanos que congregan, que vienen, que asisten, pero no han nacido de nuevo. Entonces no le puedo yo decir, bueno, hermano, diezme, porque no, si lo hace obligado, y si no, no lo va a hacer. Pero un miembro del cuerpo de Cristo, un miembro de la iglesia global y de la iglesia local, sabe que tiene una responsabilidad con Dios, con los hermanos, y que lo va a hacer de manera voluntaria, con gozo, y que va a aprovechar los beneficios que tiene como miembro de la iglesia global y como miembro de la iglesia local. Para ir cerrando esta clase, déjenme poner este ejemplo. Cada uno de nosotros, de los que estamos conectados, pertenecemos a una familia, ¿no? La familia Marín, la familia, no sé, podemos decir la familia Herrera, la familia Valenzuela, la familia Quesada. Acá hay distintas familias, ¿no? Y cada familia tiene integrantes. Ahora, está papá, mamá y los hijos. Cuando los hijos son niños,
ellos disfrutan de los beneficios, pero cuando van creciendo, entienden responsabilidad. Entonces el padre le demanda al hijo mayor, a los hijos que van creciendo, que sea parte de todo el mover de la casa, porque el hijo ya es mayor, alcanzó un grado de madurez que puede entender responsabilidad. Entonces el padre le dice, bueno, hijo, comenzá a aportar, comenzá a ser parte, comenzá a ayudar, comenzá a ser. ¿Me explico? En la fe pasa lo mismo, en la vida espiritual pasa lo mismo. Hay hermanos que por no haber nacido o por su nivel de madurez, hay cosas que no se la podemos demandar porque no tienen la capacidad de responder. Pero hay hermanos que han crecido en la fe, que han madurado en la fe, entonces sí le decimos, bueno, hermano, usted tiene que ser parte, usted tiene que servir, usted no puede venir todos los cultos y quedarse sentado y no hacer nada, tiene que ser parte, usted tiene que servir, usted tiene que involucrarse en una red, usted tiene que acompañar a su Epafra, usted tiene que hacer su encuentro familiar, porque ya entendemos que el hermano es un miembro maduro que le podemos pedir responsabilidad. Pero también el hermano puede disfrutar de todos los beneficios que tiene como miembro del cuerpo de Cristo y de la iglesia local y global. Bueno, amados, dejamos hasta aquí la clase esta y ojalá que haya sido clara, entendida y se haya podido comprender. Esta es la primera clase. Esta materia va a consistir en 2 clases. Esta es la primera clase. Luego vamos a tener la segunda clase para ir cerrando ya el tema. Yo lo que les voy a pedir que puedan ver nuevamente el video, que puedan leer los materiales que le vamos a compartir, para ya luego la próxima clase podamos estar bien refrescados, bien comprendidos. Y si hay preguntas, ustedes háganlas. Si hay dudas, despejen las dudas para ir avanzando en cada materia, que ya nos queda poca materia para ir cerrando este ciclo de la Escuela de Fundamentos. Les agradezco a todos por estar conectados. Y bueno, vamos a hacer una oración de cierre. Gracias a todos por estar ahí presente. Oramos y cerramos la clase. Señor, gracias te damos por este momento donde hemos indagado tu palabra, hemos escuchado tu palabra y te pido, Espíritu Santo, que lo que mis palabras limitadas quizás no han sabido explicar o transmitir, sea el Espíritu Santo trayendo luz, entendimiento. Gracias te doy, Señor, por la vida de mis hermanos. Gracias te doy, Señor, por este tiempo de palabra. Bendigo a mis hermanos, gracias. Dejamos este momento en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos,